Les presentamos un breve resumen informativo de noticias más destacadas del mes de abril del 2026. Notionda nacional e internacional. Bienvenidos. Miércoles 1 de abril. Estados Unidos advierte al resto de países que deben dar la cara en Hormuz. El secretario de Guerra Pete Hegseth y el presidente Donald Trump indicaron, el primero en una comparecencia y el segundo en Truth Social, que los países que dependen del crudo deben dar la cara en el bloqueo del estrecho de Hormuz, cierre que tomó Irán tras la guerra con Israel y Estados Unidos. Secretario de Guerra de Estados Unidos. Miércoles 1 de abril. Israel retira de operaciones a batallón tras agresión a equipo de CNN en Cisjordania. La decisión del jefe del Estado Mayor se produjo 48 horas después del reporte de la agresión, y abrió un debate interno sobre la violencia de colonos y el rol de soldados en la zona. Tarde del lunes 30 de marzo, las fuerzas de defensa de Israel suspendieron todas las actividades operativas de un batallón de reserva vinculado a la detención y agresión contra un equipo periodístico de CNN en la ribera occidental. Miércoles 1 de abril. Corte Constitucional en la mira del gobierno de Ecuador. ¿Qué está en juego? Análisis. El Ejecutivo no para de presionar y abrir nuevos frentes contra el último reducto de institucionalidad democrática. La demanda de inconstitucionalidad contra el adelanto de elecciones por razones de mal tiempo ha vuelto a poner a la Corte Constitucional, si no lo estaba ya, en el centro de todas las miradas y bajo el peso de todas las presiones. Miércoles 1 de abril. Pavel Muñoz lidera la preferencia para seguir en la alcaldía de Quito, dice encuesta. El exalcalde Jorge Yunda también aparece entre las preferencias de los quiteños, según una medición del CIES. El escenario político hacia la alcaldía de Quito comienza a definirse con una clara ventaja para el actual burgomaestre. Miércoles 1 de abril. Con militantes atados a postes, Unidad Popular protestó contra el CNE. Los militantes del movimiento político también exigieron la salida de la presidenta del CNE, Diana Atamain. Militantes de Unidad Popular se manifestaron en los exteriores del Consejo Nacional Electoral en Quito este 31 de marzo de 2026. Integrantes de la organización política se amarraron a postes y árboles frente a la sede matriz del organismo electoral. Miércoles 1 de abril. Masar cae 11 metros. Expertos ven riesgo de racionamiento. Que el gobierno niega. El embalse que genera el 40% de la energía del país cayó 11 metros en marzo y el sistema eléctrico está bajo presión. El embalse de Masar, ubicado en el complejo hidroeléctrico Paute, en Azuay, registró una caída acumulada de 11.25 metros desde el 13 de marzo. Este 31 de marzo, hasta las 10 de la mañana, la cota se ubicaba en 2.141.78 metros sobre el nivel del mar, MSNM, según datos en tiempo real de la Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC, Sur. Miércoles 1 de abril. Extorsión y secuestro. 92 aprehendidos en operativos simultáneos en Ecuador. Los operativos Libertad se desplegaron en Costa, Sierra y Amazonía contra bandas como los Choneros y los Lobos entre el 23 de enero y el 29 de marzo de 2026. La policía ejecutó una serie de operativos simultáneos contra delitos de secuestro y extorsión en al menos 12 provincias del país. Las acciones, denominadas Libertad, el cual concentraron en zonas consideradas de alta incidencia de estos delitos y dejaron como resultado 92 personas detenidas y 9 víctimas liberadas. Miércoles 1 de abril. Diana Atamain defiende gestión en el CNE. No soy operadora política del Ejecutivo. Diana Atamain negó tener vínculos políticos con el gobierno, rechazó señalamientos por la actividad laboral de su hermano. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamain, rechazó los cuestionamientos que la señalan como una presunta operadora política del gobierno y aseguró que las decisiones adoptadas por el CNE, organismo electoral, se han tomado con independencia y apego a la ley. Miércoles 1 de abril se presentó un programa de capacitación que se pondrá en marcha a través del SECAP. Un proyecto de capacitación juvenil fue presentado por el Gobierno Nacional en un evento desarrollado este martes, 31 de marzo de 2026, en la Unidad Educativa del Milenio Manuela Garaycoa de Calderón,
En Cuenca, en el acto de lanzamiento participó el presidente Daniel Noboa, quien destacó el impulso a la empleabilidad juvenil que tendrá el nuevo programa de certificación de capacidades profesionales, dado que, a través de un convenio, jueves 2 de abril reabren el caso David Romo al detectar procesos investigativos pendientes. La Fiscalía de Pichincha ordena nuevas diligencias para esclarecer la desaparición de David Romo en Quito. La incertidumbre que rodea la desaparición de David Romo Córdoba tomó un nuevo impulso este 30 de marzo de 2026. La Fiscalía Provincial de Pichincha resolvió revocar la solicitud de archivo del caso, disponiendo que las del caso investigaciones continúen en la Unidad Judicial Penal de Carcelén, en el norte de la capital. La resolución, firmada por la fiscal provincial Mayra Soria, deja sin efecto el intento de cerrar el expediente al considerar que aún existen cabos sueltos fundamentales para esclarecer los hechos. Jueves 2 de abril. Irán desmiente a Trump y niega haber pedido un alto al fuego tras un mes de conflicto en Medio Oriente. Teherán rechaza la versión del mandatario estadounidense sobre una supuesta solicitud de tregua condicionada al estrecho de Hormuz. Jueves 2 de abril. Christina Koch, la astronauta que abre el camino para que una mujer llegue a la Luna. Christina Koch será a la Luna protagonista del regreso humano a la Luna, un hito que marca una nueva era en la exploración espacial. La NASA. El astronauta Christina Koch es una de las figuras clave del programa Artemis II y está proyectada para hacer historia como la primera mujer en pisar la Luna en las próximas misiones. Jueves 2 de abril. 3 menores son retenidos con armas y drogas en fiesta clandestina en Quito. 3 adolescentes fueron aislados por la Policía Nacional tras un operativo ejecutado en el sur de Quito, en el que se investiga su presunta participación en el porte de un arma de fuego y la tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Operativo policial en Quito detecta adolescentes vinculados a delitos. La intervención se desarrolló en el sector de la Magdalena, dentro de un inmueble que operaba como sala de eventos y que, al momento del procedimiento, albergaba a cerca de 200 personas. Jueves 2 de abril. RC exige respuestas a la Contraloría por presunta investigación a jueces de la Corte. Legislador fija plazo y pide aclaraciones sobre divulgación digital de indagaciones sensibles en el país. Luis Fernando Molina, asambleísta por Pichincha de la Revolución Ciudadana, exigió al Contralor General del Estado explicaciones por la difusión en redes sociales de presuntas investigaciones a jueces de la Corte Constitucional del Ecuador. El hecho se conoció el 1 de abril de 2026 y apunta a una posible vulneración del principio de reserva. La controversia surge tras la circulación de información sobre supuestas inconsistencias en declaraciones patrimoniales de los jueces Ali Lozada Prado y José Luis Terán. Según el legislador, estos datos forman parte de procesos que no debían hacerse públicos en esta fase. Ante esto, Molina formalizó un pedido de información dirigido al Contralor Javier Mauricio Torres Maldonado. Jueves 2 de abril. Dina Farinango inicia fiscalización al SRI por IVA del 15% en productos básicos. Más de 60 bienes pasaron de 0% a 15%. Generando preocupación por impacto en hogares vulnerables del país. La asambleísta por Pachacutic, Dina Maribel Farinango Quilumbaquín, inició un proceso de fiscalización al Servicio de Rentas Internas por la aplicación del 15% de IVA a más de 60 productos de consumo básico en Ecuador. La acción se formalizó mediante un oficio enviado el 1 de abril de 2026 desde la Asamblea Nacional. La legisladora cuestiona la reclasificación tributaria de alimentos que antes estaban gravados con tarifa 0%. Según el documento, la medida incluye lácteos, bebidas, productos procesados y otros bienes de consumo cotidiano, lo que ha generado preocupación por su impacto en la economía familiar. Jueves 2 de abril. Estados Unidos levantó las sanciones contra Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. Estados Unidos retiró a Delcy Rodríguez de su lista de sancionados, un paso que la presidenta encargada de Venezuela espera conduzca al levantamiento de las sanciones contra su país y a la normalización de las relaciones bilaterales. Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, valoró este miércoles la decisión de Estados Unidos de retirarla de la lista de sancionados y manifestó jueves 2 de abril. Pan y leche entre los alimentos que pagarán IVA del 15% en Ecuador.
Conozca la lista. El SRI publicó un listado oficial de productos alimenticios que pasan de tarifa 0% a estar grabados con el 15% de IVA. El Servicio de Rentas Internas, SRI, dio a conocer un listado oficial de alimentos que, a partir de la reforma establecida en el artículo 55 de la Ley de Régimen Tributario Interno, estarán grabados con el 15% de IVA. La medida busca diferenciar entre productos en estado natural, que mantienen tarifa 0%, y aquellos que han sido procesados o elaborados, los cuales generan valor agregado y, por tanto, deben tributar. Jueves 2 de abril. Contraloría confirma que jueces de la Corte tienen indicios de delito cual responsabilidad penal. Exámenes detectan diferencias entre ingresos y movimientos financieros. Fiscalía revisará posibles responsabilidades penales. Mauricio Torres, Contralor General del Estado, confirmó que la Contraloría General del Estado ejecuta exámenes patrimoniales a jueces de la Corte Constitucional, entre ellos Ali Losada Prado y Jorge Luis Terán. La investigación, iniciada en 2025, detectó inconsistencias entre declaraciones juramentadas y movimientos financieros. Jueves 2 de abril. En horas de la mañana en el sector Parque Central de San Miguel de Bolívar se registró un siniestro de tránsito. Según información de la Policía Nacional, está involucrados una camioneta tipo 4x4 Ford color azul, una moto, un vehículo color plata, un Volkswagen color rojo, un taxi, un vehículo Hyundai. Según el involucrado, sería una camioneta que venía en sentido contrario desde sector Hospital un señor, según afirma, que tenía Alzheimer, que en vez de que vaya despacio lo acelera y choca a los carros. El más afectado fue un taxi de L Cooperativa La Gruta, placas Block 568. Según iba 4 ocupantes en el vehículo, donde fueron trasladados a un hospital. El accidente ocurrió a las 12 del día 30 de este jueves. Jueves 2 de abril. Ataque armado deja 3 muertos en la vía perimetral. En Guayaquil 2 cuerpos quedaron en el interior de un carro y otro en la calzada tras el ataque armado registrado en la vía perimetral, cerca de la isla Trinitaria. Congestión vehicular en la vía perimetral, tras el asesinato de 3 personas, cerca de la isla Trinitaria, la tarde del 1 de abril de 2026. Un triple crimen se registró este 1 de abril de 2026 en la vía perimetral, cerca de la isla Trinitaria, en un nuevo hecho violento reportado en Guayaquil. Viernes 3 de abril. Trump se burla del presidente de Francia después de pedirle apoyo en el Golfo Pérsico. El presidente estadounidense Donald Trump criticó al presidente francés Emmanuel Macron porque no lo apoya enviando barcos al Golfo y se burló de que Brigitte Macron lo trate mal, haciendo referencia al incidente de mayo de 2025. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el miércoles 1 de abril en un almuerzo privado se burló de su homólogo francés, Emmanuel Macron, porque su mujer lo trate según el Q extremadamente mal. Viernes 3 de abril. Asciende a general la primera mujer en la historia del Ejército de Brasil. Claudia Gusmão, médica pediatra, rompe el techo de cristal en una institución que permitió el combate femenino apenas en 2016. La militar brasileña Claudia Gusmão asumió este miércoles 1 de abril de 2026 durante una ceremonia solemne en Brasilia como primera general mujer en la historia del ejército del país suramericano, un hito para la presencia femenina en la institución castrense. Gusmão, de 57 años y médico pediatra de profesión, recibió la espada de general de brigada en un acto en el que también estuvieron presentes el ministro de Defensa, José Muccio, y el comandante del ejército, Tomás Paiva. Viernes 3 de abril. Noboa decreta estado de excepción en 9 provincias a horas de iniciar el feriado. Duración será de 60 días con suspensión de derechos para operativos contra crimen organizado en zonas críticas. El presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción en Ecuador este jueves 2 de abril, situación en medio de una grave conmoción interna y a vísperas del feriado de Viernes Santo. La medida tendrá una duración de 60 días y se aplica de forma focalizada en territorios con alta conflictividad, según el decreto ejecutivo N-grado 353. La decisión se toma tras el fin del toque de queda de 15 días que concluyó el 30 de marzo, lo que marca una nueva fase en la estrategia de seguridad del gobierno. Viernes 3 de abril.
Donald Trump destituye a Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos. La decisión, anunciada en Truth Social, llega tras tensiones por, según el caso, investigaciones sensibles y diferencias sobre prioridades en el Departamento de Justicia. Presidente Donald Trump anunció en su cuenta de Truth Social la salida de Pam Bondi como fiscal general de Estados Unidos. En el mismo mensaje, el mandatario informó que el fiscal general adjunto, Todd Blanche, asumirá el liderazgo del Departamento de Justicia de Estados Unidos de manera interina mientras se evalúan reemplazos permanentes. Viernes 3 de abril. CPCCS en Ecuador. ¿Qué es, qué hace y qué pasaría si pierde funciones? El organismo es parte de la función de transparencia y se ha convertido en el epicentro de la disputa política. Porque el rol del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social volvió al debate público. La Corte Constitucional validó una propuesta de enmienda remitida por el presidente Daniel Noboa y, en esencia, el cambio implicaría que esa entidad pierda una de sus funciones principales. Viernes 3 de abril. IES desembolsa $400 millones, pero pacientes oncológicos aún compran reactivos. Auditorías estrictas en pagos del IES contrastan con denuncias por falta de insumos en atención irregular oncológica pública. El presidente del IES, Bernardo Córdoba, afirmó este 2 de abril que la institución ha pagado más de $400 millones, a lo cual prestadores externos en Ecuador durante esta gestión. Según indicó, los desembolsos se realizaron bajo estrictos controles y auditorías, con el objetivo de garantizar transparencia en el uso de recursos públicos. Estas declaraciones se dieron en medio de cuestionamientos sobre el estado del sistema de salud. Viernes 3 de abril. Golpe al narcotráfico en Los Ríos. Ejército inhabilita pista clandestina. El ejército neutraliza logística aérea del crimen organizado en Los Ríos. Cifras de violencia exigen mano dura. El Ejército Nacional asestó un nuevo golpe a las estructuras delictivas que operan en el litoral ecuatoriano. Este jueves 2 de abril, el Ministerio de Defensa confirmó la destrucción de una pista aérea clandestina en el cantón Pueblo Viejo, provincia de Los Ríos. El enclave, detectado mediante labores de inteligencia militar, era utilizado por organizaciones criminales para el transporte de sustancias ilícitas mediante aeronaves no autorizadas. Viernes 3 de abril. Crisis eléctrica. Ecuador. Masar tiene agua para 30 días y Colombia con energía. La cota de Masar bajó más de 14 metros desde mediados de marzo. Colombia está dispuesta a retomar las ventas de electricidad. La situación del embalse Masar, que es parte del complejo hidroeléctrico Paute Integral, vuelve a encender alertas en el sistema eléctrico ecuatoriano si la escasez de agua se mantiene a causa de un estiaje prolongado como ocurrió ya en abril de 2024 y la operación de Masar continúa al ritmo actual. Sus reservas alcanzarían para sostener la generación solo hasta finales de abril, advierte Ricardo Buitrón, consultor energético. Viernes 3 de abril. Informes patrimoniales a los jueces de la Corte Constitucional. Con efecto domin 6 exámenes especiales están en ejecución y 3 más por comenzar. 2 investigaciones están en fiscalía, pero puede sumar lo que comenzó como un examen especial focalizado hoy se perfila como un proceso que amenaza con la reconfiguración de la Corte Constitucional. Los casos de los jueces Ali Lozada y José Luis Terán representan los primeros pasos de una ofensiva que ya alcanza a 6 magistrados, mientras el Contralor General Mauricio Torres confirmó que en las próximas semanas iniciarán 3 exámenes adicionales para completar la revisión de todo el Pleno. En una entrevista con Carlos Vera, el Contralor justificó estas acciones bajo el argumento de que la institución realiza labores sumamente técnicas. Viernes 3 de abril. Así fue la liberación de los hermanos de Aquiles Álvarez de la cárcel del Encuentro. Tribunal descartó indicios de delito y permitió salida de 4 implicados en caso Goleada, según defensa legal. La tarde de este 2 de abril de 2026, Antonio Álvarez, presidente de Barcelona, y Javier Álvarez, hermanos del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fueron liberados de la cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena. La salida se dio luego de que un tribunal levantara la orden de prisión preventiva en su contra dentro del denominado caso Goleada. El hecho marca un giro en el proceso judicial que enfrentaban. Viernes 3 de abril.
Así fue la liberación de los hermanos de Aquiles Álvarez de la cárcel del Encuentro. Tribunal descartó indicios de delito y permitió salida de 4 implicados en caso Goleada, según defensa legal. La tarde de este 2 de abril de 2026, Antonio Álvarez, presidente de Barcelona, y Javier Álvarez, hermanos del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fueron liberados de la cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena. La salida se dio luego de que un tribunal levantara la orden de prisión preventiva en su contra dentro del denominado caso Goleada. El hecho marca un giro en el proceso judicial que enfrentaban viernes 3 de abril. Fiscalía allana el municipio de Guayaquil por presunta falsificación de documentos. El concejal Fabián Espín dio detalles del allanamiento. Fiscalía explica que se trata de una según la investigación iniciada en marzo. El municipio de Guayaquil sigue intervenido tras el allanamiento ejecutado por la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Nacional. La diligencia se desarrolla en medio de un fuerte despliegue de agentes, generando incertidumbre tanto en funcionarios como en ciudadanos que se encontraban en el lugar. Lunes 6 de abril. Irán advirtió que la guerra podría extenderse a todo Medio Oriente tras ultimátum de Trump. El presidente del Parlamento iraní advierte a Donald Trump sobre un infierno viviente, mientras la Casa Blanca fija un ultimátum para reabrir la ruta petrolera clave. El choque verbal entre Donald Trump y las autoridades de Irán escaló este domingo tras nuevas amenazas vinculadas al bloqueo del estrecho de Hormuz, corredor estratégico por donde circula una parte sustancial del comercio mundial de petróleo y gas. Lunes 6 de abril muere el cantante ecuatoriano Gustavo Velázquez, el amo de la cumbia. El cantante ecuatoriano Gustavo Velázquez, considerado uno de los creadores de la cumbia andina, falleció este 6 de abril de 2026. El cantante ecuatoriano Gustavo Velázquez. La música ecuatoriana se vuelve a vestir de luto. El cantante Gustavo Velázquez, conocido como el amo de la cumbia, falleció este lunes 6 de abril de 2026 a sus 72 años, según confirmó su familia en un comunicado compartido en su cuenta oficial de Instagram. Con profundo pesar informamos el fallecimiento del maestro Gustavo Velázquez, artista ecuatoriano cuya sensibilidad, talento y entrega dejan una huella imborrable en nuestra memoria cultural, se lee en la publicación firmada por la familia Velázquez Guevara. Lunes 6 de abril. Juez niega pedido de Jorge Glass para aumentar su comida en la cárcel de Santa Elena. El juez consideró que no existe vulneración a los derechos del exvicepresidente. Yo me despierto con hambre, dijo Glass. El juez Leonardo Lastra, de la Unidad Judicial de Santa Elena, negó el recurso de habeas corpus correctivo interpuesto por la defensa del exvicepresidente Jorge Glass. El magistrado consideró que no existe vulneración a sus derechos fundamentales y que el Estado garantiza su alimentación y atención médica en la cárcel del Encuentro. La justicia ecuatoriana desestimó este 4 de abril de 2026 el pedido de medidas correctivas solicitado a favor de Jorge Glass. Lunes 6 de abril. Noboa envía al CNE proyecto de enmienda corregido sobre designación de autoridades. Daniel Noboa envió el proyecto de enmienda al CNE señalando que el país se encuentra en periodo electoral por las seccionales. El presidente Daniel Noboa envió al Consejo Nacional Electoral el proyecto de enmienda corregido que busca eliminar la facultad del CPCES para nombrar autoridades y transferir esta responsabilidad a la Asamblea Nacional. Pese a las disposiciones previas de la Corte Constitucional, el Ejecutivo acelera el proceso en un escenario donde el calendario electoral de 2026 ya marca la hoja de ruta del país. Lunes 6 de abril. Daniel Noboa suspende jornada laboral del 30 de abril y extiende feriado por el Día del Trabajo. Por decreto ejecutivo, Daniel Noboa emitió disposición este sábado, 4 de abril. El presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso la suspensión de la jornada laboral del próximo 30 de abril. Con ello, el periodo de asueto por el Día del Trabajo será de 4 días, del jueves 30 de abril al domingo 3 de mayo. La medida aplica a los trabajos de los sectores público y privado, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo 354, emitido la tarde de este sábado, 4 de abril. Lunes 6 de abril.
El equipo del Artemis II revela nuevas fotografías, incluida la cuenca oriental de la Luna. Las nuevas fotos muestran detalles nunca vistos del satélite y la vida cotidiana de la tripulación en pleno viaje translunar. Nuevas imágenes difundidas por la NASA revelan cómo la misión Artemis II avanza hacia su sobrevuelo lunar mientras documenta vistas inéditas del satélite y del interior de la cápsula Orión. Una de las fotografías logró captar parte de la cuenca oriental, un enorme cráter en sombra de 965 kilómetros de diámetro ubicado en la zona. Lunes 6 de abril. Operativo en Machala desmantela centro nocturno que almacenaba armas ilegales. El operativo se ejecutó en un local sin permisos, donde se hallaron armas y municiones. Una mujer fue aprehendida en Machala durante un operativo de la Policía Nacional ejecutado en un centro nocturno clandestino, el cual presuntamente era utilizado por integrantes del grupo delictivo conocido como Box para almacenar armas. El operativo se desarrolló como parte de acciones de control en establecimientos irregulares de la capital orense, en medio de investigaciones relacionadas con delitos vinculados al porte ilegal de armas y a estructuras criminales que operan en la zona sur del país. Lunes 6 de abril. ONU alerta sobre retroceso democrático en Ecuador. Presión a ONG y ataques a la Cortegina. Romero advirtió sobre el uso de leyes para presionar a ONG y alertó sobre ataques a la Corte Constitucional. La relatora especial de la ONU para la libertad de asociación y de asamblea, Gine Romero, afirmó este sábado 4 de abril que Ecuador sigue avanzando en una deriva autoritaria que, subrayó, debe detenerse en su cuenta en la red social X. Romero sostuvo que el gobierno continúa utilizando la Ley Orgánica de Transparencia Social, impulsada por el presidente Daniel Noboa y aprobada en agosto pasado de forma express por la mayoría oficialista del Parlamento, para amedrentar a organizaciones no gubernamentales críticas. Lunes 6 de abril. Marcela Aguiñaga renunció a la prefectura del Guayas. La funcionaria señaló que el motivo de su dimisión es por la salud de su esposo. Agregó que no buscará la reelección. Prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, anunció este 6 de abril de 2026 que no buscará la reelección en los comicios seccionales de noviembre. También confirmó que dejará el cargo el próximo 14 de mayo, fecha en la que se cumplirán 3 años desde el inicio de su gestión. Aguiñaga comunicó su decisión en un mensaje en su cuenta personal de X. En él explicó que atraviesa una situación familiar compleja, vinculada con problemas de salud de su esposo. Lunes 6 de abril. Caso Villavicencio. La audiencia preparatoria de juicio será en junio. La justicia convoca a los 7 procesados tras el cierre de la instrucción fiscal por el asesinato de Fernando Villavicencio. La función judicial fijó para el próximo 5 de junio de 2026, a las 9 de la mañana, la audiencia oral, pública y contradictoria de evaluación y preparatoria de juicio por el asesinato de Fernando Villavicencio. El juez de la causa, Giovanni Freire Coloma, emitió la providencia tras la conclusión oficial de la etapa de instrucción fiscal, según lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal, COIP. La diligencia tendrá lugar en una de las salas del Complejo Judicial Norte, en Quito. El magistrado convocó a los implicados Ángel Aguilar, Luis Arboleda, Wilmer Chavarría, alias Pipo, Javier Jordán, Daniel Salcedo, Ronnie Aleaga y José Ricardo Serrano. Martes 7 de abril. Irán confirma la muerte de Majid Kademi, jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, tras lo cual bombardeo atribuido a Israel y Estados Unidos. Las FDI reivindican la operación y califican el hecho como otro duro golpe para la Guardia Revolucionaria. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció este lunes la muerte de su jefe de inteligencia, Majid Kademi, en un bombardeo que Teherán atribuye a Israel y Estados Unidos. Lunes 6 de abril. Operativo en Machala desmantela centro nocturno que almacenaba armas ilegales. El operativo se ejecutó en un local sin permisos, donde se hallaron armas y municiones. Una mujer fue aprehendida en Machala durante un operativo de la Policía Nacional ejecutado en un centro nocturno clandestino,
que el cual se presuntamente era utilizado por integrantes del grupo delictivo conocido como Esau Box para almacenar armas. El operativo se desarrolló como parte de acciones de control en establecimientos irregulares de la capital orense, en medio de investigaciones relacionadas con delitos vinculados al porte ilegal de armas y a estructuras criminales que operan en la zona sur del país. Lunes 6 de abril. Daniel Noboa suspende jornada laboral del 30 de abril y extiende feriado por el Día del Trabajo por decreto ejecutivo. Daniel Noboa emitió disposición este sábado, 4 de abril. El presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso la suspensión de la jornada laboral del próximo 30 de abril. Con ello, el periodo de asueto por el Día del Trabajo será de 4 días, del jueves 30 de abril al domingo 3 de mayo. La medida aplica a los trabajos de los sectores público y privado, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo 354, emitido la tarde de este sábado, 4 de abril. Martes 7 de abril. Caso Amada. Corte autoriza cambio de identidad de género en documentos oficiales. La resolución llega tras más de 7 años de proceso. La Corte aclara que no crea nuevos derechos ni modifica la ley vigente. La Corte Constitucional del Ecuador falló a favor de Amada, una adolescente de 17 años, en un caso que se ha convertido en referente sobre el derecho a la identidad de género en el país. La sentencia 1313119-J.P. 26, emitida el 19 de marzo de 2026, ordena la modificación de sus datos registrales, cédula y pasaporte tras verificar que existe una voluntad libre, informada y sostenida, respaldada por su entorno familiar y por informes psicosociales. Martes 7 de abril. Piden que CPCC se informe si acatará fallo del caso Villasís. El asambleísta de la RC, Luis Molina, solicitó que Andrés Fantoni envíe la respuesta del CPCC por escrito. El asambleísta Luis Fernando Molina, de la Revolución Ciudadana, RC, informó este 6 de abril de 2026 que solo una de las vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha respondido al requerimiento de información que él presentó en marzo para conocer si el organismo acatará la sentencia que emitió la jueza Viviana Pila, en la que dispone que se levante el supuesto impedimento de Alexandra Villasís, cuyo registro fue utilizado para impedir que la suplente se posesione como presidenta del Consejo de la Judicatura. Martes 7 de abril. Exdirector de Contraloría es condenado por desvanecer millonaria glosa en caso Celu. El exfuncionario fue sentenciado a 12 meses de prisión, por el delito de tráfico de influencias. El exdirector de Responsabilidades de la Contraloría General del Estado, Luis Alfonso Miño Morales, fue cohecho sentenciado a 12 meses de prisión por su participación en el denominado caso Celu, relacionado con el caso desvanecimiento de una glosa por $111.90 millones impuesta a la empresa Conecel. La sentencia reducida fue dictada luego de que Miño aceptara su responsabilidad en los hechos imputados por la Fiscalía General del Estado, dentro de un procedimiento abreviado. Además de la pena privativa de libertad, el juez dispuso el pago de $55.90 millones como reparación integral, monto equivalente a la mitad de la glosa desvanecida, un valor imposible de pagar para Miño pues representa 1.353.9 veces su patrimonio declarado, de $41.327.66 en 2021. Martes 7 de abril. Caso Caja Chica. ¿Puede la investigación contra la RC salpicar a Marcela Aguiñaga? La investigación a las cuentas de la Revolución Ciudadana ocurre entre las fracturas entre la prefecta y la dirigencia actual. La Fiscalía General del Estado mantiene bajo reserva la investigación sobre una presunta delincuencia organizada y lavado de activos en la campaña de la Revolución Ciudadana en 2023. Si bien Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, no figura oficialmente en el expediente, su anterior rol como presidenta del movimiento abre la posibilidad de una ampliación del proceso. Según Seba, la fractura interna en la Revolución Ciudadana expuso las dudas sobre el manejo de los fondos partidistas. Martes 7 de abril.
Coca-Cola Sinohydro pide a Ecuador recibir definitivamente la obra en 15 días. La firma asiática establece un plazo de 15 días luego de haber renunciado junto a la SELEC al proceso de arbitraje. La empresa china Sinohydro envió este 6 de abril de 2026 a la Corporación Eléctrica del Ecuador su solicitud formal para que se realice la recepción definitiva del proyecto Coca-Cola Sinclair en un plazo máximo de 15 días, luego de la emisión del laudo arbitral martes 7 de abril. Municipio de Guayaquil suspende entrega de textos escolares para periodo 2026. La suspensión del proceso por el CERCOP y los tiempos técnicos impidieron legal y según en operativamente la entrega de textos escolares gratuitos para el periodo lectivo 2026 fue suspendida por el municipio de Guayaquil, pese a beneficiar a más de 80.000 compra estudiantes en 2025 a casi un año de que el municipio de Guayaquil según entregara cientos de miles de textos escolares gratuitos. Miércoles 8 de abril Donald Trump: toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás. El mandatario estadounidense publicó un mensaje sobre el conflicto con Irán y mencionó un posible cambio de régimen. Donald Trump insiste en desatar el infierno en Irán el próximo martes si no reabre el estrecho de Hormuz. El presidente Donald Trump advirtió que una civilización entera morirá en Irán este martes si el régimen no acata su ultimátum. Toda una civilización morirá esta noche, para nunca volver a ser traída de nuevo. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá, escribió miércoles 8 de abril. Rafael Correa arremete contra Daniel Noboa tras sus críticas a Glass. ¿Qué le dijo? Correa lanzó un durísimo ataque personal contra Daniel Noboa, retándolo a un detector de mentiras, luego de que éste negara que Glass fuera un preso político en la cárcel. Hay un corrupto que debe responder al Ecuador, sentenció Noboa, recordando las sentencias de Glass por los casos Odebrecht, sobornos y la investigación por el manejo de fondos en la reconstrucción de Manabí. Este país ha esperado años para ver a los corruptos responder ante la justicia. Miércoles 8 de abril. Ecuador, encabezado por Daniel Noboa, lo tortura sistemáticamente mediante el hambre y que su vida está seriamente comprometida. El jefe de Estado declaró que dejar morir a una persona de hambre, estando bajo el cuidado de un gobierno, es un delito de lesa humanidad, al referirse a la administración de Daniel Noboa en Ecuador. Miércoles 8 de abril. Correísmo anuncia demanda de inconstitucionalidad contra cambio de fecha de elecciones seccionales. El asambleísta de la RC, Franklin Samaniego, dijo que el correísmo presentó la demanda por supuestas violaciones de derechos para el correísta. La decisión del CNE abona a la complicada situación que enfrenta el movimiento político al que pertenece, agravado por la persecución, la proscripción de la primera fuerza política, no solo de la Revolución Ciudadana, sino de otras organizaciones. Miércoles 8 de abril. El Hospital Básico San José de Taisha anunció que entre el 7 de enero y el 9 de abril contará con la presencia de un pediatra para brindar atención especializada. Hospital Básico San José de Taisha habilitó durante el 7 de enero-9 de abril una jornada de atención pediátrica especializada dirigida a niños y niñas de la localidad y de comunidades cercanas, como respuesta a la demanda de servicios médicos específicos para la población infantil en esta zona de la Amazonía ecuatoriana. La atención se desarrollará con el respaldo de un profesional del área de pediatría que brindará consultas médicas a lo largo del mes, en un espacio que busca cubrir controles básicos y seguimiento de patologías frecuentes en la niñez. Miércoles 8 de abril. 2 meses del incendio en el edificio multicomercio, en el centro de Guayaquil. Los copropietarios han empezado a rendir versiones ante la Fiscalía como parte de las nuevas diligencias del caso. Sus testimonios, sin embargo, no han unificado lo cual criterios. Por el contrario, han por ello evidenciado versiones distintas sobre lo ocurrido dentro del inmueble. Miércoles 8 de abril. Jorge Yunda sobre candidatura a la alcaldía de Quito. Quedó trunco un proyecto político. El exburgomaestre confirmó su candidatura a la alcaldía de Quito. Yunda aseguró que su prioridad será la seguridad. No reveló su partido político. Exalcalde Jorge Yunda confirmó su candidatura para retornar a la alcaldía de Quito, con un discurso centrado en la seguridad y en retomar lo que calificó como un proyecto político inconcluso tras su salida del cargo en 2021.
Miércoles 8 de abril. Christian Diablito Lara detenido en robo armado en la Magdalena. Detalles del caso: el exjugador fue capturado junto a otros 3 según sospechosos durante un asalto a un local comercial en el sector de la Magdalena. 4 personas, entre ellas Christian Diablito Lara, exjugador de fútbol profesional, fueron el cual se aprehendidas en flagrancia tras un robo armado a un local comercial en el sector de la Magdalena. El hecho ocurrió cuando agentes policiales llegaron al establecimiento en el momento en que se ejecutaba el delito. Miércoles 8 de abril. Asamblea de Ecuador admite trámite para regular el uso del cannabis. Pleno de la Asamblea Nacional dio el primer paso para regular el uso del cannabis en Ecuador con un respaldo unánime de 142 votos. La iniciativa ciudadana fue admitida a trámite, activando el engranaje legislativo para lo que será un debate de alto calado social y jurídico. Tras este espaldarazo inicial, el documento retornará al Consejo Nacional Electoral para la validación de rúbricas. Los colectivos proponentes tienen el reto de certificar 35.000 firmas válidas. Solo así el proyecto regresará al legislativo para ser debatido en un plazo máximo de 3 meses. Jueves 9 de abril. Hallan los cuerpos abandonados de 5 hombres en la vía Simón Bolívar Juján, en Guayas. Tras ellos los cuerpos de los 5 hombres presentaban impactos de bala y fueron encontrados a un costado de la vía Simón Bolívar Juján, sector Tanque Amarillo. Cuerpos hallados a un costado de la vía Simón Bolívar Juján, en Guayas, este 8 de abril de 2026. Jueves 9 de abril. México exige la devolución de 4 piezas de origen mesoamericano subastadas en Mónaco. México reclama la devolución de 4 piezas arqueológicas que forman parte de su patrimonio cultural, programadas para subasta en Mónaco. Secretaría de Cultura de México solicitó este miércoles que se detenga la venta de 4 piezas mesoamericanas que estaban programadas para subastarse el próximo 16 de abril en Monte Carlo, organizadas por la Casa Academia Fine Art. En el mismo mensaje, Curiel de Icaza pidió que se suspenda la comercialización y se restituyan las piezas a México, y señaló que ya se iniciaron los procedimientos legales pertinentes relacionados. Jueves 9 de abril. Trump habla de un cambio de régimen productivo en Irán y propone trabajo conjunto tras la tregua. El presidente estadounidense habló de eliminar restos nucleares sepultados y advirtió aranceles a países que armen a Teherán. Un día después de aceptar un alto el fuego de 2 semanas con Irán, el presidente de Donald Trump aseguró en su red Truth Social que Estados Unidos colaborará estrechamente con Teherán, país que ha experimentado un cambio de régimen muy productivo. Jueves 9 de abril. Presidente Daniel Noboa asegura que hay reservas adicionales en el embalse de Masar. El mandatario informó que, en este momento, el nivel del embalse de Masar, que normalmente estaría por debajo de 2120, se encuentra en 2136. Lluvias en Coca-Cola Sinclair permiten recuperar su capacidad de generación eléctrica y bajar presión en Masar. El presidente Daniel Noboa se refirió a la situación energética del país, en su entrevista con Bloomberg. Jueves 9 de abril. Bukele propone a Petro trasladar a todos los reclusos de El Salvador a Colombia tras sus señalamientos. El mandatario colombiano habla de campos de concentración. El presidente salvadoreño responde con una invitación a trasladar a toda la población carcelaria. Presidente de Gustavo Petro cuestionó en su cuenta de X la situación penitenciaria en El Salvador al afirmar que tener un 36% de personas presas inocentes es un crimen contra la humanidad, y que se trata de campos de concentración de población civil. Jueves 9 de abril. Artemis 2 capta la Vía Láctea desde la cápsula Orión. En su regreso a la Tierra, la NASA difundió la imagen tomada por la tripulación tras el sobrevuelo lunar, en una secuencia de hitos que incluyó el registro del lado oculto de la Luna y un eclipse solar desde el espacio. NASA publicó este martes una fotografía de la Vía Láctea captada desde la cápsula Orión mientras la misión ya emprendía el retorno a la Tierra. En su cuenta oficial en X, la agencia explicó que la imagen fue tomada el 7 de abril de 2026, luego del exitoso sobrevuelo lunar, y citó a los propios astronautas, quienes describieron la escena como salida de la ciencia ficción. Jueves 9 de abril.
En vigencia ley que incentiva la construcción de viviendas de interés social en el país. La ley beneficia a dos segmentos de la población en situación de pobreza y las viviendas se construirán en terrenos propios y terrenos del Estado. Desde el 1 de abril están en vigencia las reformas a la ley de régimen tributario interno que crean incentivos tributarios para la construcción de viviendas de interés social y reducir el déficit habitacional. Jueves 9 de abril. Cambio de calendario electoral. Un recurso sigue su trámite en el TCE y en la Corte Constitucional ya suman 6 acciones de inconstitucionalidad. El cambio de fecha de las elecciones se adoptó el pasado 27 de marzo con los votos de los consejeros José Cabrera, Estela Acero, Enrique Pita y Diana Atamain. Juez del TCE dice que resolución del CNE que cambió el calendario electoral es legítima y niega recurso de Alfredo Serrano. Juez del TCE inadmite y archiva 2 recursos contra el cambio de fecha para las elecciones seccionales en contra de la resolución del CNE que modificó. Jueves 9 de abril. Israel cesa ataques en Irán pero continúa su ofensiva en Líbano a pesar del alto al fuego. El ejército israelí confirmó el alto el fuego con Teherán, mientras continúa la operación contra Hezbollah y contradice la versión de Pakistán. Israel detuvo la madrugada del miércoles sus ataques sobre Irán tras una extensa ola de bombardeos nocturnos, en el marco del alto el fuego de 2 semanas acordado entre Teherán, Washington y Jerusalén. Viernes 10 de abril. Canciller Sommerfeld. El llamado a consulta del embajador Arturo Félix Wong es para mostrar el malestar con Colombia. La canciller de la República, Gabriela Sommerfeld, afirmó que el llamado a consultas del embajador de Ecuador en Colombia, Arturo Félix Wong, es un mecanismo diplomático que se usa para mostrar el malestar, la protesta frente a un Estado cuando pueda haber discrepancias, y que no es un retiro definitivo. En las últimas semanas hubo un cruce de reclamos entre los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, y de Colombia, Gustavo Petro. Viernes 10 de abril. Revolución Ciudadana acepta la renuncia de 20 directores provinciales. Esas direcciones provinciales estarán a cargo de otras figuras del correísmo de manera temporal. Buró del Movimiento Revolución Ciudadana aceptó la renuncia de 20 directores provinciales como parte de su proceso de reestructuración nacional. En un comunicado, se indicó que estos cambios se producen por lo dispuesto en la Convención Nacional que celebraron en enero de 2026 en Manta, Manabí, y siguiendo un reglamento aprobado el 7 de abril. Los directores salientes son de las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro, Santo Domingo, Carchi, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañarloja, Sucumbíos, Pastaza, Napo, Orellana. En cargo de direcciones en provincial ARS deberá encontrar a sus sustitutos. Viernes 10 de abril. Gustavo Petro. Ante incremento de los aranceles de Ecuador al 100% significa el fin del Pacto Andino para Colombia. Decisión se tomó tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad por parte de Colombia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó al nuevo incremento de la tasa de seguridad de Ecuador a los productos que se importan desde el vecino país. Viernes 10 de abril. Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional ratificó la principalización de forma definitiva de Ani Muñoz en lugar de Priscila Schettini. Revolución Ciudadana, quien venía reclamando su curul tras recuperar sus derechos políticos. Hay que recordar que Priscila Schettini fue elegida como asambleísta nacional por la RC, pero debido a que tenía suspendidos sus derechos políticos. Viernes 10 de abril. Israel anuncia la muerte del secretario del líder de Hezbollah en una amplia ofensiva sobre Líbano. Los bombardeos, que dejaron más de 250 muertos según el balance difundido, se produjeron horas después de que se anunciara una tregua temporal entre Irán y Estados Unidos, cuya aplicación en el frente libanés generó versiones contrapuestas. Ejército de Israel informó este jueves 9 de abril que, durante una serie de bombardeos ejecutados el miércoles sobre distintos puntos de Líbano, murió Ali Youssef Harshi, identificado como secretario personal y hombre de confianza de Naim Qassem, actual líder de Hezbollah. La operación formó parte de una ofensiva aérea de gran escala que,
Según el balance comunicado, dejó más de 250 fallecidos y alrededor de 1 millar de heridos. Viernes 10 de abril, fiscal Alarcón denuncia a jueces del caso Goleada que revocaron la prisión de Aquiles Álvarez. El fiscal Carlos Alarcón denunció a los 3 jueces de la Corte de Pichincha ante el Consejo de la Judicatura por un supuesto error inexcusable. Fiscal General del Estado, Carlos Alarcón, presentó una denuncia por error inexcusable ante el Consejo de la Judicatura, CJ, en ello contra de los jueces Silvana Velasco, Wyler Choes y Byron Uzcategui, quienes integran el Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha que emitió el fallo en el caso Goleada y ordenaron la revocatoria de la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Viernes 10 de abril. Rafael Correa sobre Prefectura del Guayas. Amenazaron con persecución a Aguiñaga y a Serrano. El expresidente acusa a Daniel Noboa de querer apoderarse de la prefectura del Guayas. Dice que Aguiñaga y Serrano debieron resistir más. El expresidente de la República, Rafael Correa, se pronunció sobre la situación que atraviesa la prefectura del Guayas tras el anuncio de salida de Marcela Aguiñaga y la reciente renuncia de Carlos Serrano, quien debía asumir el cargo a través de su cuenta en la red social X. El exmandatario cuestionó el contexto en el que se producen ambas decisiones en sus publicaciones, sugiere que las salidas no respondan únicamente a decisiones personales, sino que habrían sido provocadas por presiones externas. Rafael Correa sobre Prefectura del Guayas, amenazaron con persecución a Aguiñaga y a Serrano. El expresidente acusa a Daniel Noboa de querer apoderarse de la Prefectura del Guayas. Lunes 13 de abril. Fujimori consolida su primer lugar cuando se ha escrutado el 60% de los votos en Perú. De mantenerse estos resultados al término del escrutinio, Fujimori y López Aliaga disputarán la presidencia de Perú en una segunda vuelta. El próximo 7 de junio, candidata derechista Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, consolidó su primer lugar en los comicios presidenciales de Perú, con 16.88% de votos válidos, cuando se ha escrutado el 60% de los sufragios de las elecciones generales de este domingo 12 de abril de 2026, señaló el cómputo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE. Lunes 13 de abril. Fallece Felipe Staiti, guitarrista de Enanitos Verdes. Este lunes 13 de abril se confirmó la muerte del artista argentino, fundador de una de las bandas más influyentes del rock latino. Felipe Staiti, guitarrista y fundador del grupo de rock argentino Enanitos Verdes, falleció este lunes 13 de abril del 2026 por complicaciones en su salud. Según confirmó el medio Los Andes, el músico se encontraba internado en un hospital en la ciudad de Mendoza, en Argentina, desde hace varios días, indicó el medio. Martes 14 de abril. Revolución Ciudadana exige información al IESS por fallas en climatización en el Teodoro Maldonado. Pacientes en diálisis soportan calor extremo y denuncian uso de ventiladores industriales sin solución efectiva. Mientras se exige información urgente, asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ricardo Patiño, solicitó información oficial al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, sobre las fallas en el sistema de climatización del área de diálisis del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, tras denuncias públicas de pacientes en Guayaquil. Martes 14 de abril. CONAIE reacciona al alza de combustibles. Esto piden al gobierno. Gasolina supera los $3 por galón y diésel roza los 2.96, generando presión directa sobre transporte, alimentos y economía familiar en todo el país. CONAIE advierte que el alza de combustibles en Ecuador ya impacta en transporte, alimentos y economía familiar. Lo que debes saber: CONAIE denuncia que la gasolina superó los $3 estadounidenses en Ecuador. Advierte impacto inmediato en transporte, alimentos y economía familiar. Crece la preocupación por efectos sociales. Martes 14 de abril. Caso TC Televisión. 6 sentenciados han muerto en cárceles de Ecuador. La muerte de otro implicado eleva a 6 los fallecidos del caso TC, evidenciando problemas sanitarios y de seguridad en cárceles. El 29 de enero de 2024. Un grupo que se identificó como miembro de los Tiguerones se tomó TC Televisión. En Guayaquil, el caso del ataque armado a TC Televisión,
ocurrido en enero de 2024 en Guayaquil, vuelve a estar en el centro del debate público tras confirmarse la muerte de otro de los implicados. Con este nuevo fallecimiento, ya son 6 los sentenciados que han perdido la vida mientras cumplían condena en distintos centros penitenciarios del país. Martes 14 de abril Mónica Palacios exigió la renuncia de Inés Manzano por apagones en Ecuador. Cortes eléctricos en varias ciudades reavivan críticas al manejo energético y decisiones sobre mantenimiento en medio de reclamos ciudadanos. Cortes eléctricos en varias ciudades reavivan críticas al manejo energético y decisiones sobre mantenimiento en medio de reclamos ciudadanos. Miércoles 15 de abril. Crimen en Catamayo. Barbero asesinado por negarse a vender drogas. Hay 4 detenidos. La Policía Nacional capturó a 4 implicados en el asesinato de Marco Vinicio Chillogalli Benítez, ocurrido en Catamayo la noche del lunes 13 de abril, en el cantón Catamayo, provincia de Loja. Se registró un violento hecho que terminó con la vida de Marco Vinicio Chillogalli Benítez, un joven barbero que trabajaba en el segundo piso de una vivienda adaptada como peluquería. Miércoles 15 de abril. Defensa del ex vicepresidente Jorge Glass volvió a encender las alertas sobre su estado de salud. Este 15 de abril de 2026, la abogada Sonia Gabriela Vera García aseguró que el exfuncionario sufrió, durante la madrugada del 13 de abril, un episodio agudo con pérdida de conciencia, fiebre y signos compatibles con un evento neurológico, una crisis convulsiva. A través de la red social X, también denunció que Glass habría permanecido horas sin atención médica, sin protocolo de emergencia y sin traslado hospitalario. Jueves 16 de abril. Andrés Arauz no se presentó a audiencia del caso Ligados. Justifica con diagnóstico de otitis. Andrés Arauz no cumplió con su presentación periódica en la Corte Nacional. La jueza Daniela Camacho analizó su certificado médico. Panorama judicial para el ex candidato presidencial Andrés Arauz se complica tras registrarse su inasistencia a la presentación periódica ante la Corte Nacional de Justicia, CNJ. Jueves 16 de abril. Proceso de remoción contra Aquiles Álvarez. Así quedó la nueva comisión en Guayaquil. La nueva comisión de mesa ya fue aprobada y revisará la denuncia que podría derivar en la remoción de Álvarez, quien está recluido en la cárcel del Encuentro. El Consejo Cantonal de Guayaquil movió sus fichas este jueves 16 de abril y dejó lista la cancha para uno de los procesos políticos más calientes del momento: la posible remoción del alcalde Aquiles Álvarez. Jueves 16 de abril. La identificación de fallecidos en accidente de bus en Azuay se complica por estado de cadáveres. El vehículo pesado se quemó y con él, hubo pasajeros que se carbonizaron. Los forenses aseguraron que si la identificación se complica se recurrirá al ADN. Momentos de incertidumbre y dolor se vivieron en el Centro Forense de Cuenca con el arribo de decenas de personas que buscaban a sus familiares tras el fatal siniestro de un bus de pasajeros que se dirigía a Guayaquil. El hecho ocurrió la mañana del miércoles luego de que la unidad 15 de la cooperativa San Luis saliera de la terminal terrestre de Cuenca, aproximadamente a las 11:15 de la mañana, y a unos 50 minutos del trayecto, en el kilómetro 57, la unidad perdiera pista y se volcara hacia el río El Chorro, donde finalmente se prendió fuego. Viernes 17 de abril. El Gobierno Nacional alista un nuevo proyecto de ley que plantea redirigir el 0.5% de las contribuciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, hacia el Servicio Ecuatoriano de Enello Capacitación Profesional, según el CUA-CECAP. Según Harold Burbano, ministro de Trabajo, este mecanismo permitiría devolverle autonomía financiera a la institución y garantizar recursos estables para programas de formación. La intención, explicó el funcionario, es que el Estado asuma un rol más activo en la preparación de la fuerza laboral, especialmente de los jóvenes que enfrentan dificultades para acceder a su primer empleo. Viernes 17 de abril. Los pescadores saldrán a reclamar por el costo del combustible. A las 9 de la mañana de este viernes 17 de abril, el pulso de la avenida 9 de octubre con el Malecón 2000 no será el habitual. En lugar de oficinistas apurados y turistas con cámaras, serán los pescadores quienes tomen ese punto de la ciudad. Viernes 17 de abril.
Médicos de Pichincha alertan que despidos en salud responderían a criterios del FMI. Al menos 162 según profesionales fueron desvinculados en una provincia, según el gremio, mientras crecen advertencias sobre efectos en la atención sanitaria. La alerta sobre despidos en el sistema de salud se encendió en Ecuador tras las declaraciones del presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, Juan Pasquel, quien cuestionó la salida de profesionales en varias provincias. Viernes 17 de abril. Mundo Trump difunde imagen con Jesús y reabre la disputa pública con el Papa. El presidente difunde en Truth Social una pieza creada con IA y añade un mensaje desafiante, en medio de su confrontación pública con el pontífice por la guerra con Irán. Viernes 17 de abril. León XIV llegó el miércoles 15 de abril a Camerún y, tras las visitas oficiales en la capital, visitó el 16 de abril esta región del norte del país golpeada por el conflicto que comenzó en 2016 entre los separatistas anglófonos que se sienten despreciados por el gobierno y que han dejado cerca de 6.500 muertos y más de 500.000 desplazados. Lunes 20 de abril. La central hidroeléctrica Sopladora volvió a operar al 100% de su capacidad de producción de energía. La potencia instalada es de 487 megavatios, MW, a través de 3 unidades. Esto se da tras el cambio que ejecutó la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, en el eje de la unidad de generación 2, que tiene una potencia de 162.3 megavatios. La central Sopladora es parte del complejo hidroeléctrico Paute Integral, junto con Mazar, cuya potencia instalada es de 170 megavatios, y Paute Molino, de MW. Las tres juntas aportan 1.757 megavatios al Sistema Nacional Interconectado, SNI. Lunes 20 de abril. Daniel Noboa anuncia toque de queda en 9 provincias y 4 cantones de Ecuador, incluyendo Quito y Guayaquil. El toque de queda en Ecuador, anunciado por el presidente Daniel Noboa, iniciará el 3 de mayo y finalizará el 18 de mayo de 2026. En su cuenta de X, antes Twitter, Noboa detalló que el toque de queda regirá en Pichincha, incluye Quito, Guayas, incluye Guayaquil, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Sáchiles y Sucumbíos. Aunque aún no se ha publicado el decreto ejecutivo, Noboa anticipa que el toque de queda empezará el domingo 3 de mayo y se extenderá hasta lunes 18 de mayo, entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. Último fin de semana, se registraron varios hechos de violencia en distintas provincias de Ecuador. Lunes 20 de abril. Trump también mencionó que es extraño que Irán diga que volvió a interrumpir el paso por el estrecho de Hormuz, estratégica vía de crudo y mercancías en el centro de la tensión durante este periodo de tregua entre ambos países. Donald Trump anunció este domingo que sus enviados especiales viajan a Pakistán para una segunda ronda de negociaciones en Irán mañana lunes con Irán, al que acusó de violar el actual cese el fuego y amenazó con destruir puentes centrales eléctricas si no aceptan un acuerdo de paz. Lunes 20 de abril. Personal de las Fuerzas Armadas se enfrentó a disparos contra individuos armados cerca de la frontera norte con Colombia, en los sectores de Juan Montalvo y Wimbí, ubicados en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, en la provincia de Esmeraldas. El hecho ocurrió en el marco de una operación especial contra la minería ilegal, durante la cual los militares ubicaron y neutralizaron un campamento clandestino. Lunes 20 de abril. Las autoridades ucranianas investigan como terrorismo el tiroteo con 6 muertos en Kiev. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó que el atacante nació en Rusia, aunque las autoridades no confirmaron que fuera ciudadano ruso. Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU, informó este sábado que investiga como acto terrorista el ataque de un hombre que mató a tiros a 6 personas e hirió a 15 vecinos de Kiev, de los cuales 7 permanecen hospitalizados, antes de ser abatido. Lunes 20 de abril. 8 niños de entre 1 y 14 años murieron en un tiroteo masivo en Luisiana, Estados Unidos. Las únicas sobrevivientes del tiroteo son 2 mujeres adultas, una de ellas con heridas serias que ponen en peligro su vida. Según medios locales, unos 8 menores de entre 1 y 14 años murieron en un tiroteo masivo que tuvo lugar en la madrugada. Martes 21 de abril.
Un ataque armado en un bar deja 8 personas muertas en el centro de México. En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Morelos detalló que las personas fallecidas fueron encontradas en el interior del establecimiento, descrito como un bar de operación irregular. 8 personas murieron este sábado tras un ataque armado en un bar del estado de Morelos, centro de México, según informaron autoridades estatales. Martes 21 de abril. Terremoto de 7.5 azota el norte de Japón y activa alerta de tsunami. La agencia meteorológica advierte olas de hasta 3 metros y pide permanecer en zonas seguras durante horas. Sismo de magnitud 7.5 remeció este lunes el norte de Japón a las 4:53 de la tarde, hora local, con epicentro en el Océano Pacífico frente a la prefectura de Iwate, según reportó la agencia meteorológica de Japón. La entidad emitió de inmediato una alerta de tsunami por posibles olas de hasta 3 metros y urgió a la población costera a evacuar hacia zonas elevadas o edificios habilitados para emergencias. Martes 21 de abril. Gustavo Petro difunde un video sobre Daniel Noboa atribuido a Noticias Telemundo, pero estaba manipulado. Noticias Telemundo desmintió el video y aclaró que el contenido fue manipulado y nunca formó parte de su noticiero ni de su cobertura informativa oficial. Presidente de Colombia, Gustavo Petro, difundió este lunes 20 de abril de 2026, en su cuenta de X un video falso que aparenta ser un segmento del noticiero de Noticias Telemundo, en el que se lanzan acusaciones contra el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa. Sin embargo, el material ha sido desmentido por el propio medio, que asegura que se trata de un contenido manipulado, posiblemente mediante inteligencia artificial. Martes 21 de abril. Carlos Encalada agradece su postulación a Marcela Aguiñaga para asumir la viceprefectura del Guayas. El productor agrícola se pronunció sobre el listado enviado al Pleno. La sesión extraordinaria se ejecutará el próximo 22 de abril. Productor agropecuario Carlos Encalada Villasís confirmó su disposición para asumir el segundo cargo administrativo de la provincia a través de un pronunciamiento oficial emitido este 20 de abril. Martes 21 de abril. Policía detiene a 4 integrantes de los choneros por extorsión en Los Ríos. Operativo simultáneo en 4 cantones permitió ubicar a sospechosos vinculados a cobros extorsivos. 4 presuntos integrantes del grupo delictivo Los Choneros fueron aprehendidos en la provincia de Los Ríos durante un operativo ejecutado por la Policía Nacional, como parte de acciones dirigidas a contener el delito de extorsión en esta zona del país. El procedimiento fue desarrollado por la Unidad Nacional de Secuestros y Extorsión UNASE, el que desplegó el operativo denominado Libertad 462, mediante intervenciones simultáneas en los cantones Vinces, Quevedo, Urdaneta y Babahoyo. Martes 21 de abril. Gobierno evalúa acciones de seguridad y refuerza estrategia contra la delincuencia. Durante los últimos días, el gobierno había anunciado que las muertes violentas se redujeron un 14%. Gobierno evaluó los últimos resultados de las acciones ejecutadas en materia de seguridad en todo el territorio nacional. La reunión se realizó en el Palacio de Gobierno con el presidente Daniel Noboa. Martes 21 de abril. Presidente Daniel Noboa dispone cambios en Ministerios de Salud y Energía. El Ejecutivo designó a Jaime Bernabé Erazo en el Ministerio de Salud y prevé relevo en el sector energético. Presidente Daniel Noboa anunció este lunes, 20 de abril, cambios en el gabinete ministerial que involucran al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Ambiente y Energía, como parte de decisiones que, según indicó, se ejecutarán en los próximos días. A través de un en ello locu pronunciamiento en X, el mandatario informó que en el área de salud se designó de forma inmediata al médico Jaime Bernabé Erazo como titular de la cartera de Estado. Martes 21 de abril. Suspensión del Metro de Quito. Pavel Muñoz habla de sabotaje y pide denunciar ante Fiscalía. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, calificó como rarísima la falla técnica que obligó a suspender el servicio del metro desde la madrugada del 20 de abril. Según él, suspensión del Metro de Quito se produjo a las 5:30 de la mañana de este lunes 20 de abril, cuando se detectaron fallas en los sistemas de comunicación del puesto de control central. Según la empresa Metro de Quito, las alertas comenzaron a registrarse desde las 2:30 de la mañana,
afectando los enlaces que sostienen la operación. Estos sistemas permiten la videovigilancia, las radiocomunicaciones y el monitoreo en todas las estaciones. Miércoles 22 de abril. Alivio en planillas eléctricas por ola de calor aplicará para consumos de abril. Medida regirá en facturas de hasta 180 kWh por hogar. Guayas es la provincia que más energía demanda, con 1.265 megavatios, al 20 de abril, según el SENACE. El gobierno aplicará una compensación a las planillas de luz de hasta 180 kWh por hogar, en las zonas afectadas por la tormenta solar. Miércoles 22 de abril. 35 operativos en una semana dejan 93 días. En 7 días se ejecutaron 35 intervenciones en zonas con denuncias de estos delitos. Durante 7 días, entre el 13 de enero y el 19 de abril de 2026, se ejecutaron 35 intervenciones simultáneas en varias provincias del país dentro de investigaciones por secuestro y extorsión, informó la Policía Nacional del Ecuador. Los operativos, denominados Libertad, se desplegaron en Los Ríos, Esmeraldas, Manabí, Pichincha, Santo Domingo, El Oro, Playas, Sierra Centro, Sierra Norte y el Distrito Metropolitano de Guayaquil, en zonas donde se han identificado este tipo de delitos. Como resultado de estas acciones, se reportó la aprehensión de 93 personas. Miércoles 22 de abril. Gustavo Petro pone fin a negociaciones de paz con una de las mayores guerrillas de Colombia. El mandatario izquierdista sostenía diálogos desde 2023 con esa guerrilla. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio por terminadas el martes las negociaciones de paz con una de las principales guerrillas del país, al mando de Calarcá, lo que prácticamente sepulta su política de paz para poner fin al último conflicto armado del continente. Miércoles 22 de abril. Presidente Daniel Noboa ya puede emitir el decreto ejecutivo que convoca a un referéndum para consultar a la ciudadanía si está o no de acuerdo con eliminar la facultad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de designar autoridades, y Corte Constitucional da vía libre a Daniel Noboa para que convoque a referéndum para eliminar al CPCCS la facultad de designar autoridades y que esta potestad pase a la Asamblea Nacional. Miércoles 22 de abril. La legisladora de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional ADN, Diana Jacome, cuestionó que el Estado pague $1.400 mensuales al calumnia asambleísta Juan Andrés González, de la bancada Revolución Ciudadana, como bono por residencia, cuando él no asiste a las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional. Diana Jacome cuestiona pago de $1.400 por residencia de Juan Andrés González, quien no asiste al Pleno. La legisladora afronta un pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria para iniciar un juicio penal por supuesta calumnia. Miércoles 22 de abril. OES y Unión Europea, entre las invitadas a hacer observación electoral para las seccionales del 29 de noviembre. El Consejo Nacional Electoral aprobó la convocatoria en una sesión de este 21 de abril. 7 organismos internacionales están invitados a realizar observación electoral de las votaciones seccionales y de los 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, previstas para este 29 de noviembre de 2026. Miércoles 22 de abril. Corte Constitucional rechaza pedidos de aclaración y ratifica validez del acuerdo entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos. La Corte Constitucional, CC, rechazó las solicitudes de aclaración y ampliación que presentaron los ciudadanos Tania Fernanda Collago, Alex Gustavo Flores Álvarez, Ana Emma Narea Sánchez y Andrés David Arauz Galarza a la sentencia que validó el acuerdo entre el gobierno de Ecuador y el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para la promoción y protección recíproca de las inversiones. Miércoles 22 de abril. El telescopio que deja en ridículo al Hubble, la nueva bestia de la NASA que hace en un año lo que antes tomaba 2 milenios. La NASA adelantó para principios de septiembre el lanzamiento del telescopio Roman, una máquina que mapeará el universo a una velocidad sin precedentes, informó este martes en una rueda de prensa el administrador de la agencia federal, Jared Isaacman. Nuestro equipo dedicó más de una década de sus vidas y millones de horas a hacer realidad este proyecto. Miércoles 22 de abril.
Australia exige a plataformas de videojuegos reforzar protección de menores ante abusos. 9 de cada 10 niños australianos de entre 8 de enero de 17 años han participado en juegos en línea. Regulador australiano de seguridad en Internet, eSafety, intensificó este miércoles la presión sobre grandes plataformas de videojuegos como Roblox, Minecraft, Fortnite y Steam para que refuercen sus medidas de protección infantil, ante el riesgo de que estos entornos sean utilizados para el acoso o la radicalización. En un comunicado difundido este miércoles, el organismo anunció el envío de notificaciones. Jueves 23 de abril. Con 79 votos a favor, 56 negativos y 6 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el informe de la fiscalización a la presunta emisión irregular de matrículas por parte de las entidades municipales encargadas de las competencias de tránsito, que se atribuyen a grupos de delincuencia organizada. GDO, documento no vinculante que se debatió y votó en el Pleno del Parlamento, este miércoles 22 de abril de 2026. Fue elaborado por la Comisión de Fiscalización. El texto confirma que grupos de delincuencia organizada han infiltrado diversas agencias municipales de tránsito, aprovechando la laxitud en los controles de acceso a los sistemas de matriculación y la falta de depuración del talento humano en los gobiernos autónomos descentralizados. GAD, jueves 23 de abril. Petroecuador adquirió un seguro para proteger exportaciones de crudo. La empresa pública informó que el programa de hedging cubrirá más de 30 millones de barriles ante caídas del precio internacional del petróleo. Petroecuador contrató un programa de hedging para proteger los ingresos petroleros del país ante la volatilidad de los precios internacionales del crudo, que se han alterado por el conflicto en Medio Oriente. El seguro petrolero es un conjunto de operaciones financieras que blindan los recursos generados por la venta de petróleo. Jueves 23 de abril. Subsidio temporal a planillas de luz costaría hasta 30 millones de dólares al Estado. Están valorándose los escenarios, porque es en función del consumo de esos hogares que tuvieron un problema por los cortes que existieron dentro del sector de electricidad, pero es algo que sí en ello estamos contemplando y tenemos los recursos para afrontarlo. Jueves 23 de abril. La Fiscalía, en representación de Estados Unidos, pidió que se apruebe la extradición del ecuatoriano, mientras que un defensor público que representó a alias Pipo se opuso y pidió que se rechace la solicitud llegada de Estados Unidos. La tarde de este miércoles, 22 de abril, el presidente de la Corte Nacional de Justicia encargado, Marco Rodríguez, resolvió conceder la extradición pasiva de Darío Javier Peñafiel Nieto, alias Topo, cabecilla del grupo de delincuencia organizada. La extradición se concede a los 6 meses de que alias Topo fue detenido cerca de la comunidad de Limonchicta, en Tena, y a más de 15 días. Jueves 23 de abril. Consejo Nacional Electoral modificó requisitos de pertenencia y paridad de género en reglamento para la calificación de candidaturas. El Consejo Nacional Electoral CNE incorporó cambios al reglamento para la calificación e inscripción de candidaturas de elección popular. Entre las modificaciones están los requisitos de pertenencia y la paridad de género para el encabezamiento de listas. La codificación de este CNE reglamento se publicó en el Registro Oficial este miércoles, 22 de abril de 2026, e incluye 2 resoluciones que adoptó el Pleno del CNE, el 19 de octubre de 2025 y el 21 de abril de este año sobre el requisito de pertenencia para quienes deseen postularse como candidatos a dignidades provinciales, municipales, parroquiales y del exterior. El organismo electoral estableció la pertenencia por haber vivido en la jurisdicción. Jueves 23 de abril. Asamblea Nacional decidirá si levanta la inmunidad parlamentaria a Diana Jacome para ser procesada por presunta calumnia. Según González, la legisladora Jacome habría incurrido en conductas que exceden el legítimo ejercicio del debate, tras lo cual CDEP parlamentario para las 5 de la tarde de este viernes, 24 de abril de 2026, convocó el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, a la sesión del Pleno 088 para conocer el pedido de autorización del juez nacional, Marco Aguirre Torres, para iniciar un proceso penal en contra de la asambleísta. Lunes 27 de abril.
Atentado deja 20 muertos y expone la escalada violenta de las disidencias de FARC en el Cauca, Colombia. Según el autoridades regionales, gobierno nacional y organizaciones sociales coinciden en que el atentado golpeó a población civil y líderes comunitarios. Ofrecen millonaria recompensa por alias Marlon. El más reciente reporte del gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, confirmó que el atentado con explosivos en la vía panamericana elevó a 20 el número de fallecidos, 15 mujeres y 5 hombres, todos mayores de edad. Lunes 27 de abril. Israel niega ataques en Irán tras activación de defensas aéreas en Teherán. La activación de defensas aéreas en Teherán reavivó las tensiones en Medio Oriente en medio de declaraciones cruzadas entre Israel, Irán y Estados Unidos. Israel rechazó este jueves 23 de abril de 2026 las versiones que lo señalaban como responsable de acciones militares en Irán, luego de que en Teherán se activaran sistemas de defensa aérea. Las autoridades israelíes, lo cuales respondieron a esos reportes tras Estados Unidos asegurando que no están para esto, es desarrollando operaciones en territorio iraní. Lunes 27 de abril. Israel y el Líbano extienden el alto el fuego 3 semanas, anuncia Trump. El alto el fuego entre Israel y Líbano se prorrogará por 3 semanas, afirmó Trump en una publicación en redes sociales mientras se reunía con enviados de Israel y del Líbano. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que el alto el fuego entre Israel y Líbano lunes 27 de abril. Lanzan líquido rojo a Reza Pahlaví, príncipe heredero de Irán. Tras rueda de prensa en Alemania, la policía alemana detuvo al agresor mientras la capital vivía protestas a favor y en contra del heredero del Shah en medio de su agenda política. Incidente alteró este jueves la salida pública de Reza Pahlaví, príncipe heredero de Irán, en Berlín, cuando un hombre se acercó a su comitiva y le arrojó lunes 27 de abril. Copa América 2028. Ecuador podría albergar el torneo de selecciones. Lo que se sabe, Ecuador se asoma como opción para albergar la Copa América 2028 tras reuniones en Quito, aunque la Conmebol aún no define la sede. En Quito concentró hoy, jueves 23 de abril de 2026, a las principales autoridades del fútbol regional y mundial durante el Congreso de la Conmebol, con la presencia de su presidente, Alejandro Domínguez, y del titular de la FIFA, Gianni Infantino. En ese contexto, empezó a tomar forma una posibilidad que genera expectativa: que Ecuador entre en la carrera por albergar la Copa América 2028. Aunque no existe una confirmación oficial, distintas versiones surgidas tras reuniones y declaraciones apuntan a que el país aparece entre las opciones que analiza el organismo sudamericano para futuras sedes. Lunes 27 de abril. Disparan al exasambleísta Montgomery Sánchez en un estadio de Machala. El exlegislador orense fue atacado por sicarios en la parroquia El Cambio. Un policía evitó que el crimen se consumara durante la visita de Daniel Noboa. El exlegislador orense fue atacado por sicarios en la parroquia El Cambio. Un policía evitó que el crimen se consumara durante la visita de Daniel Noboa. 2 disparos recibió el exasambleísta de El Oro. Lunes 27 de abril. Caso Andreina Lamota. La atroz forma en que apareció el cuerpo de su amiga Jennifer Banguera en 2022. La joven había sido reportada como asesinato desaparecida desde enero de ese año. El ministro John Reinberg confirmó que el cuerpo hallado correspondía a Banguera a la 1 de la mañana del 26 de julio de 2022, junto al redondel de Sauces 9, en la intersección de las avenidas Enrique de Grau Ruiz y Antonio Parra Velasco, en el norte de Guayaquil. Fue hallado el cadáver de una mujer. Lunes 27 de abril. Aquiles Álvarez y una nueva decisión judicial clave para su futuro. Este jueves el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, permanecerá en la cárcel. El encuentro tras el rechazo a su apelación por incumplir el uso del grillete. Burgomaestre de la urbe porteña, Aquiles Álvarez, deberá permanecer recluido en el centro penitenciario. El encuentro. Esta decisión se tomó luego de que un magistrado de la Corte de Justicia del Guayas desestimara el recurso de apelación presentado por su equipo legal para intentar revertir la prisión preventiva. La resolución judicial fue emitida por el juez Eduard Coronel, integrante de la Sala Especializada de lo Penal, Militar, Policía y Tránsito. Lunes 27 de abril.
Nuevo reglamento penitenciario fija control de comunicaciones y registro mensual del trabajo de presos. El reglamento establece que estas disposiciones serán aplicadas por el SNAI este jueves 23 de abril. El presidente de la República, Daniel Noboa, expidió el reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social mediante el Decreto Ejecutivo 366. Entre ellas constan el control, monitoreo y posibles restricciones a las comunicaciones y visitas de las personas privadas de libertad. Entre los cambios que recoge el reglamento consta que las comunicaciones. Lunes 27 de abril. El emisario de Trump quiere que Italia tome el puesto de Irán en el Mundial 2026. El emisario especial de Estados Unidos Paolo Sampolli solicitó a la FIFA que sustituya a Irán por Italia en el Mundial 2026. Emisario especial de Estados Unidos Paolo Sampolli solicitó a la FIFA que sustituya a Irán por Italia en el Mundial 2026, reportó Financial Times, mientras la guerra mantiene en tela de juicio la participación iraní en el torneo. Emisario especial de Estados Unidos para Alianzas Globales, lunes 27 de abril. Pese a ello, indicó que el gobierno mantiene disposición para trabajar con las autoridades locales. Siempre es de que hemos estado dispuestos a trabajar de la mano con cualquier entidad según el gubernamental, señaló durante una entrevista en Radio Centro, este lunes, 27 de abril de 2026. El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, afirmó que todavía no ha mantenido contacto con el viceprefecto del Guayas Carlos Encalada, quien asumirá la prefectura en mayo próximo, tras la salida de Marcela Aguiñaga. El ministro de Transporte, Roberto Luque, no ha tenido contacto aún con Carlos Encalada, que asumirá la prefectura del Guayas en mayo. Lunes 27 de abril. Conflicto en Medio Oriente sigue en conversaciones en pausa después de que Irán abandone Islamabad y Trump repliegue a sus representantes. El retiro del canciller iraní y la cancelación del desplazamiento de representantes estadounidenses frenan los contactos indirectos que buscaban sostener el alto el fuego en medio de la tensión por Hormuz. Los intentos por sostener un canal de diálogo entre Estados Unidos e Irán quedaron en suspenso después de que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, según abandonara Islamabad y en paralelo, se cancelara el viaje de enviados del presidente Donald Trump a Pakistán. La información fue confirmada por funcionarios pakistaníes. Lunes 27 de abril. Donald Trump fue evacuado de la cena de corresponsales de la Casa Blanca por incidente de seguridad. El Servicio Secreto de Estados Unidos interviene en la cena de corresponsales de la Casa Blanca y evacúa a Trump, a la primera dama y a varios secretarios de Estado de un hotel de Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado por seguridad en un acto donde se produjeron disparos. 25 de abril del 2026. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo que ser evacuado de emergencia luego de que se presentaran detonaciones de arma de fuego durante una cena con corresponsables, según los információ Casa Blanca. Lunes 27 de abril. Consejo Nacional Electoral cancela la inscripción como organizaciones políticas de Unidad Popular y Construye. Dentro de la sesión número 30 del Pleno del Consejo Nacional Electoral, CNE, de este domingo, 26 de abril, se decidió la cancelación de la inscripción como a los movimientos por organizaciones políticas del Partido Unidad Popular, lista 2, y del Movimiento Construye, lista 25, lo cual en la reunión virtual intervinieron los consejeros José Merino, Elena Nájera, José Cabrera y la presidenta del organismo, Diana Atamainte. El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, no participó en la sesión por estar en un lugar con problemas de conexión. La cancelación de Unidad Popular se dio luego que el informe técnico jurídico emitido recibió 2 abstenciones y 2 votos a favor, dejando que el voto de decisión de la presidenta Atamainte apruebe lo definido en el informe. Lunes 27 de abril. Una fotografía fantasmal en el océano. El aspecto de la nave Artemis II tras atravesar la atmósfera de la Tierra. Imágenes submarinas y aéreas revelan cómo resistió la cápsula Orión el reingreso tras su viaje alrededor de la Luna. La misión Artemis II no solo logró rodear la Luna, sino que también dejó múltiples cautivadoras imágenes desde el espacio exterior. Martes 28 de abril.
parte del allanamiento que se realizó en la oficina de CNEL en Santa Elena. Según el ministro del Interior, John Reinberg, más de 50 funcionarios a nivel nacional participarían en esta red de corrupción. Algunos, a pesar de ganar el sueldo mínimo, su patrimonio superan los $3 millones estadounidenses. Entre ellos fueron detenidos funcionarios que trabajaban formaban una red de corrupción. Martes 28 de abril. Gustavo Petro pide investigar si explosivos de atentado en el Cauca llegaron desde Ecuador. Petro considera que esos atentados buscan sabotear las elecciones presidenciales en Colombia. Presidente de Colombia, el Q. Gustavo Petro, pidió este lunes 27 de abril, según a los jefes de las Fuerzas Armadas, investigar si los explosivos usados en el atentado del sábado que en la ruta de en la vía panamericana, según cerca de Cajibío, en el departamento del Cauca, que suroeste, que dejó 20 civiles muertos, llegaron desde Ecuador. Martes 28 de abril. El Ministerio de Salud Pública, MSP, informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por presuntas irregularidades detectadas en un proceso de adquisición del, según 1 de la mañana, 5 metros cuadrados medicamento Nusinersen. MSP denuncia presuntas irregularidades en adquisición de medicamento para Hospital de Guayaquil. Esta es una medicina de alta especialidad que trata la atrofia muscular espinal. La cartera de Estado dio a conocer el hecho a través de su cuenta de X, donde mencionó que el medicamento estaba destinado al Hospital Francisco y Casa Bustamante, en Guayaquil. La entidad detalló que la acción legal fue presentada el pasado 24 de abril. Martes 28 de abril. Mujeres embarazadas podrán justificar su inasistencia a votar o si no integran las juntas receptoras del voto. Para justificar esta inasistencia, las mujeres embarazadas deberán presentar un certificado médico o el certificado de nacimiento de su hijo. Mujeres desde el 6º mes de embarazo y durante el primer año de lactancia puedan justificar su inasistencia a votar, si no asisten a las capacitaciones electorales o si no integran una junta receptora del voto. Martes 28 de abril. Gobierno firmó el contrato de explotación de cangrejos, mina a gran escala que se construirá en El Oro. Con el desarrollo del proyecto, el Estado prevé recibir ingresos por más de $4.300 millones. La construcción de la mina arrancaría a finales de 2027. La industria minera de Ecuador logró un paso importante para su expansión. El Ministerio de Ambiente y Energía, MEI, firmó el contrato de explotación de la megamina de oro Cangrejos, ubicado en la provincia de El Oro. Acto se llevó a cabo la tarde de este lunes, 27 de abril, en Quito, por la ministra Inés Manzano y representantes de la empresa china CMOC Group Limited, concesionaria del proyecto minero. Con el contrato se impulsa una inversión superior a $1.700 millones. Martes 28 de abril. Allanamientos en oficinas de CNEL con presencia del presidente Noboa y el ministro Reinberg. El Ministerio del Interior anunció estos allanamientos en CNEL, empresa que distribuye energía. Una serie de allanamientos se ejecutan en las oficinas de CNEL en algunas provincias. El ministro del Interior, John Reinberg, anunció estos allanamientos en esta empresa que distribuye energía. Martes 28 de abril. Presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la Policía Nacional anunciaron este martes la captura de José Alex Bitonco, alias David Omipes, el máximo cabecilla de la estructura armada Dagoberto Ramos, una facción disidente de la extinta guerrilla de las FARC. Las autoridades lo señalan como el principal autor intelectual del atentado en la vía panamericana, en el departamento del Cauca, que provocó la muerte de 20 personas y dejó más de 36 heridos. Martes 28 de abril. María José Pinto retomará sus funciones tras fin del encargo en Ministerio de Salud. ¿Cuáles son? El presidente Daniel Noboa oficializó a Jaime Bernabé como nuevo ministro de Salud. La vicepresidenta María José Pinto retomará sus funciones asignadas. La vicepresidenta María José Pinto, viajó a España para conocer su sistema de salud. Lo que debes saber: Jaime Bernabé asume el Ministerio de Salud tras 5 meses de gestión de María José Pinto. Pinto retoma funciones de desnutrición infantil y salud mental por decreto de Daniel Noboa. Martes 28 de abril. Jaime Bernabé endosó sus acciones médicas a una sola persona previo a su posesión oficial. Jaime Otton Bernabé Erazo,
nuevo ministro de Salud Pública, liquidó sus participaciones accionarias en el sector hospitalario privado de Guayaquil en una ventana de 72 horas previa a su nombramiento oficial por el presidente Daniel Noboa el 27 de abril de 2026. Martes 28 de abril. UNE denuncia crisis educativa y pide alza salarial para docentes a pocos días de inicio de clases. La Unión Nacional de Educadores UNE levanta su voz ante una serie de corrupción y irregularidades que, según denuncia, persisten en la gestión del Ministerio de Educación y del Gobierno Nacional, generando preocupación en el sector docente a pocos días de iniciar un nuevo ciclo lectivo. Durante ello pronunciamientos recientes, casos representantes del gremio expusieron lo que consideran falencias por Noboa estructurales que afectan tanto a maestros como a estudiantes. Martes 28 de abril. Denuncia para remoción de Aquiles Álvarez fue aceptada. Esto sigue en el proceso. La comisión de mesa, excusas y calificaciones del municipio de Guayaquil aceptó una de las 3 denuncias en contra del alcalde que está detenido en prisión. Una de las 3 denuncias presentadas para que se remueva del cargo al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue admitida este lunes 27 de abril de 2026 por la comisión de mesa, excusas y calificaciones del municipio. Miércoles 29 de abril. Asamblea Nacional posesionará a Mercedes Caicedo y a Ramón Echáiz como vocales principal y suplente de la Judicatura. La sesión del Pleno fue convocada para las 5:30 de la tarde, de manera presencial, en la sede de la Asamblea Nacional, en Quito. Nueva vocal principal y presidenta del Consejo de la Judicatura, CJ, Mercedes Caicedo, y su suplente, Ramón Echáiz, serán el cupo sesionados en la Asamblea según Nacional. La tarde de este miércoles, 29 de abril de 2026, presidenta encargada del Parlamento, Carmen Tiupul, lo cual convocó a la sesión 090 del Pleno para posesionar a los vocales del CJ, que fueron designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, el pasado 24 de abril. Miércoles 29 de abril. Nuevos aranceles amenazan a Ecuador. Trabajo infantil y forzoso están bajo la lupa de Estados Unidos. La USPTR inició audiencias contra 60 países, incluido Ecuador, por permitir importaciones de bienes con trabajo forzoso. El país asiste sin embajador. La oficina del representante comercial de Estados Unidos inicia hoy en Washington las audiencias públicas de una investigación contra 60 países, incluido Ecuador, por no prohibir la importación de bienes producidos con trabajo. Miércoles 29 de abril. Alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, enfrenta cáncer de tiroides y pide licencia para cirugía. Alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, solicitó una licencia temporal de 10 días para someterse a una cirugía, luego que un examen médico confirmara la presencia de un tumor maligno en la tiroides. El pedido consta en un oficio dirigido al Consejo Cantonal, donde se detalla que la intervención tiene carácter urgente y cuenta con respaldo médico. Miércoles 29 de abril. La explosión de un carro bomba en la vía panamericana deja el cierre en Santander de Quilichao, Cauca, en medio de la creciente ola de violencia en la región tras recientes hechos atribuidos a disidencias armadas. En la tarde de este martes 28 de abril de 2026 se registraron 2 atentados con explosivos en el departamento del Cauca, generando alarma en la región y afectaciones en la movilidad sobre la vía panamericana. Miércoles 29 de abril. El Parlamento se allanó a las observaciones del Ejecutivo con 85 votos y la normativa será enviada para su publicación en el registro oficial. La ley realiza reformas a varios cuerpos normativos, como al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, COESCOP. Este martes, 28 de abril de 2026, la Asamblea Nacional se allanó a la objeción parcial por inconveniencia que hizo el Código presidente Daniel Noboa al proyecto de ley orgánica reformatoria para el fortalecimiento del sistema penitenciario.
Miércoles 29 de abril. Estados Unidos prepara pasaportes conmemorativos por sus 250 años y causa polémica por imagen de Trump. El nuevo diseño también incluirá elementos históricos como la Declaración de Independencia y estará disponible en edición limitada para ciudadanos estadounidenses. Estados Unidos se prepara para conmemorar los 250 años. Miércoles 29 de abril. Investigación revela datos de la estadía en Manta de Gustavo Petro, quien asegura que no hubo movimientos extraños. Una casa en la urbanización Marina Blue, en el sector de Santa Marianita, en Manta, Manabí, fue el sitio en donde se hospedó por 72 horas el mandatario colombiano. Miércoles 29 de abril. Los operativos y las sanciones no han detenido la proliferación de taxirrutas. ¿Qué solución integral se plantea desde la? En el centro de la ciudad hay diferentes puntos donde opera este mecanismo de transporte informal. La proliferación de las llamadas taxirrutas en el centro de Guayaquil responde, en parte, a ciertos vacíos en la oferta formal de transporte, señaló Camilo Ruiz, vocero de la Autoridad de Tránsito y Movilidad en el Casco Central. La entidad ha identificado al menos 12 puntos en los que opera este servicio informal, que es una forma de transporte no permitida por la Ley Orgánica de Transporte Terrestre. Miércoles 29 de abril. Bandas ya no podrán pintar sus logos ni grafitis en cárceles de Ecuador. El nuevo reglamento que rige al sistema penitenciario indica que los reclusos deben mantener el centro de privación de libertad libre de logos. Durante los últimos años, tras redadas que se realizaban en las cárceles, circulaban fotos y videos con grandes murales y logos con nombres de las bandas de delincuencia organizada, los GDO, que estaban apoderados de pabellones y cárceles, delimitaban sus territorios con sus logos y murales en celdas, patios y pabellones, pero eso llegará a su fin. Miércoles 29 de abril. Fuerzas Armadas inhabilitan maquinaria en operativo contra minería ilegal en Morona, Santiago. La intervención se ejecutó en Cantón Gualaquiza. En el sector El Arenal, una operación militar permitió desarticular actividades de minería ilegal en la provincia de Morona, Santiago, informó el Ministerio de Defensa este domingo 26 de abril. En el sitio, personal de las Fuerzas Armadas realizó un operativo con el objetivo de frenar la explotación ilícita de recursos naturales. Durante el procedimiento, los uniformados inhabilitaron e incineraron 3 dragas, 3 motores, 3 mangueras de succión y combustible. Miércoles 29 de abril. Capturan a alias Chivilín y Pipey, sospechosos de ataque armado en Machala que dejó 5 muertos. La Policía Nacional capturó a 2 sujetos según presuntamente involucrados en un ataque armado que dejó 5 de ellos fallecidos y 2 heridos en Machala, en la provincia de El Oro. Aprehensión se ejecutó en el marco del operativo Atlas, desarrollado en el sector de Puerto Bolívar, donde se logró ubicar a los sospechosos tras labores de inteligencia y verificación. Según el Ministerio del Interior, los grupos aprehendidos. Miércoles 29 de abril. Los Ríos registra 11 masacres en los primeros 4 meses de 2026. Aunque la provincia ha sido incluida en los estados de excepción, la violencia continúa y la mayoría de estos hechos criminales se registran en el Cantón Buena Fe. Todos los días en Los Ríos damos resultados contundentes, aprendemos a varios ciudadanos con indicios, con evidencias, con resultados de armamentos, droga, secuestros. Los teléfonos que están vinculados a través de las llamadas telefónicas y mensajes, expresó Milton Rodríguez, jefe de Brigada Ciris. Desde las Fuerzas Armadas indicaron que con labores de inteligencia están logrando resultados. Miércoles 29 de abril. Expertos advirtieron que la tasa de interés hipotecario del 2.99% del BIES no es sostenible a largo en el cual son plazo morosidad en créditos del 12% hipotecarios del BIES, en 2015, era de 2.92%. En 2017, 6.10%. Se duplicó en 2020 por la pandemia y llegó a 13.09%. Desde entonces ha tenido ligeras variaciones. 2021, 12.52%. 2023, 12.18%. 2025, 12.36% y
a marzo de este año, 11.74%, según cifras de la Superintendencia de Bancos, disminución en el porcentaje desde diciembre del año pasado y marzo de 2026. Miércoles 29 de abril. El pasaje vuelve a ser noticia. El municipio de Guayaquil inició oficialmente la socialización del proyecto de ordenanza que busca regular las nuevas tarifas del transporte urbano colectivo en la ciudad. La propuesta, publicada en la página oficial municipal, plantea una nueva política tarifaria basada en estudios técnicos, jurídicos y financieros. Miércoles 29 de abril. Allanamiento en CNL de Guayaquil deja 4 funcionarios retenidos por presunta red de corrupción. Cohecho operativo de Fiscalía y Policía incluyó allanamientos simultáneos. Gobierno denuncia trama de corrupción con pérdidas de $300 millones en la empresa eléctrica. A las 12:20 del día. 4 funcionarios de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL que laboran en oficinas de la Ciudadela La Garzota, en el norte de Guayaquil, fueron retenidos por miembros de la Policía Nacional. Jueves 30 de abril. Tras separarla del Ministerio de Salud Pública, MSP, el presidente Daniel Noboa ratificó las delegaciones que tenía la vicepresidenta María José Pinto en sectores para el desarrollo humano y el bienestar social a través del decreto ejecutivo N. 374, emitido la noche de este miércoles, 29 de abril de 2026. El mandatario mantuvo el cual las funciones asignadas a Pinto desde el pasado 24 de mayo de 2025, jueves 30 de abril. Universidad Agraria denuncian a rector Patricio Álvarez por posibles irregularidades a menos de un año de la intervención a este centro de educación superior. También hay reclamos por el concurso para contratar a 104 docentes titulares. Las denuncias no abandonan a la Universidad Agraria del Ecuador, esta vez, el rector Patricio Álvarez. Jueves 30 de abril. Vaya a la frontera y se encuentra conmigo, responde Gustavo Petro a Daniel Noboa. El presidente colombiano respondió a la acusación de Noboa sobre impulsar una incursión de la guerrilla colombiana en la frontera norte de Ecuador. Lo que debes saber: Petro niega apoyo a guerrillas en frontera y cita a Noboa a reunión bilateral este 29 de abril. Noboa acusa a Petro de impulsar incursión armada en el norte de Ecuador para exportar problemas. Jueves 30 de abril. No hay justicia sin jueces independientes, dice Mercedes Caicedo, presidenta de la Judicatura. La nueva presidenta del Consejo de la Judicatura aseguró que su administración tendrá 4 ejes, priorizando la independencia judicial. Caicedo fue posesionada por la Asamblea Nacional como la nueva presidenta del Consejo de la Judicatura este 29 de abril de 2026. Él anunció una gestión basada en 4 pilares. Jueves 30 de abril. Caso apagón. Roberto Luque se pronuncia tras quedar fuera de la formulación de cargos por casos en la Fiscalía solicitó audiencia por presunto peculado contra 21 personas en el caso Progen, pero excluyó al actual ministro Roberto Luque, quien ya se pronunció. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, se pronunció públicamente luego de que la Fiscalía General del Estado concluyera la investigación previa del denominado caso apagón. Jueves 30 de abril. Crisis en la CTE. Lo que revela el asesinato del agente en Isidro Ayora. Robert Stalin Martínez Ramos, agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador CTE, fue asesinado la tarde del martes 28 de abril. Robert Stalin Martínez Ramos, agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador CTE, fue asesinado la tarde del martes 28 de abril en el cantón Isidro Ayora. El servidor fue atacado a tiros mientras cumplía funciones, en un hecho que dejó además a otro agente herido. Martínez, de 36 años, recibió 3 impactos de bala. Jueves 30 de abril. La Casa Blanca recibió a los astronautas de Artemis II en una reunión marcada por elogios de Trump. El presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca a la tripulación de Artemis II, destacando su valentía y el impacto mundial de una misión que volvió a poner la exploración espacial en el centro de la atención global. La Casa Blanca informó que el presidente Donald Trump recibió a la tripulación de la misión Artemis II junto al administrador de la NASA, Jared Isaacman, en el despacho Oval. Jueves 30 de abril.
Putin propone tregua a Ucrania por el 9 de mayo y recibe respaldo de Trump. La tregua temporal ocurre en medio de negociaciones de paz estancadas como parte de la conmemoración del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, planteó este miércoles durante una llamada telefónica con el mandatario estadounidense, Donald Trump, la posibilidad de establecer una tregua con Ucrania el próximo 9 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi, según informó el Kremlin. Esto fueron las noticias más destacadas del mes de abril para Noti Onda Nacional e Internacional. Buenas noches.